Vamos a agradecer a Íñigo Charola, a mi izquierda, su presencia hoy aquí con nosotros, y en testimonio de ello vamos a entregarle un grabado de Íñigo Manterola. Grabado que él ha preparado, hizo una tirada de 10 ejemplares para Zarautzon, como sabéis. Es un grabado realizado sobre una placa de aluminio que está forrado con un barniz blanco y grabado con un chorro de arena. La obra es creación suya y la técnica de reproducción también es, entendemos que muy bonita. Es una obra numerada, certificada y sellada con su huella digital. A renglón seguido procedemos a entregarle a Íñigo el regalo. ¡Qué glamour! Esperemos que te guste. Bueno, con este acto terminamos este ciclo de otoño. Terminamos el acto, pero con la mirada puesta en el futuro, que ya comienza a ser presente. La revolución del grafeno. No seré yo quien nos hable de esta molécula maravillosa, de no sé cuántos átomos, de 6. Sería una osadía. Pero sí quiero decir dos palabras, si me permitís, acerca de grafenea. Grafenea, Donostian kokatu dago, grafenoaren ekoizlea da, aitzindaria munduan. Grafeno materialak esportatzen ditu 40 herrialdetara. Mundu guztian. Unibertsitate, ikerkuntza gune eta industrien hornitzaile da grafenea. En el año 2013, Repsol entró en el capital de Grafenea, lo que supone, pues, desde el punto de vista institucional y también financiero, pues una estabilidad para el futuro de la empresa. Lo que permite, pues potenciar su capacidad tecnológica, apoyar su crecimiento como negocio y que pueda mantener este liderazgo internacional en el sector de producción de grafeno dirigido a estos mercados. Y también me permitís presentarle a Íñigo, decir también dos palabras de él. Él nos va a ayudar a acercarnos a esta revolución. Él es hoy director de desarrollo de Grafenea. Es miembro de la primera promoción del MBA del Deusto Business School. Bela gogoko du Íñigok. Ohiko islami dugu hainbat tokitan, unibertsitate eta zientzia jardunaldietan. Esaterako, Max Planck Institutuko zuzendaria denarekin Klaus Müller ospetsuarekin batera behin baino gehiagotan hitzaldiak eman ditu. Sabemos, Íñigo, de tu agenda endiablada. Lo intuimos, por lo que valoramos tu esfuerzo al venir aquí a Zarautz a compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Y reiteramos el agradecimiento una vez más. Eskerrik asko, Íñigo, eta la palabra para ti. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, José Mari, muchísimas gracias por la invitación a Zarautz y la oportunidad para Grafenea de presentar hoy la empresa y la visión que nosotros tenemos sobre este material. Decir que la verdad es una suerte poder ser invitado tan cerca de casa. La mayoría de las veces que nos invitan a hablar,
pues suele ser bastante lejos, ¿no? Este es un material que es muy novedoso, por lo cual fundamentalmente se utiliza en investigación, y la investigación se suele producir en aquellos países de primera línea más desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y es donde más veces tenemos que intervenir. Así que realmente es una suerte la oportunidad de poder estar aquí con vosotros tan cerca de casa. Bueno, la idea de mi presentación de hoy es hablaros del grafeno, no solo del propio material, sino de todo lo que rodea al grafeno, para que podamos hacer de este material que fue descubierto o sintetizado por primera vez en 2004, podamos hacer que realmente cambien nuestras vidas, a través del desarrollo de nuevas aplicaciones que nos permitan realizar cosas, funciones que hasta ahora no hemos sido capaces de hacer. Entonces, como os digo, la idea de mi presentación hoy es daros una visión general. La presentación es solo un apoyo, siento que está en inglés, pero realmente todo el material que nosotros utilizamos en la empresa está en inglés. A todos los países a los que vendemos es el idioma de la ciencia, es el inglés. Entonces, bueno, no hay demasiado texto, solo me servirá de apoyo, pero yo iré hablando sobre las diapositivas que aquí iré utilizando. Como decía, os haré una breve introducción a lo que es el material, a lo que es Grafenea como empresa, porque al fin y al cabo también lo que importa, o también es un punto de vista que creo que hay que tener en cuenta, es cómo el material puede cambiar al mundo, pero también cómo puede cambiar parte de la región en la que vivimos, ¿no? Cómo puede afectarnos a nosotros en una región. Hablaremos del mercado del grafeno. Todos seguramente habréis leído, ya que estáis aquí, algo sobre el grafeno, habréis leído en los medios, en internet, y bueno, pues intentar bajar un poco a la realidad de lo que a día de hoy está suponiendo el grafeno en el mercado. Las promesas desde el punto de vista de aplicaciones potencialmente hay muchísimas, hablaremos de algunas que me han parecido relevantes. Podríamos estar hablando de aplicaciones potencialmente con grafeno durante varios días sin ningún problema, pero bueno, he intentado centrarme en algunas que puedan tener cierto interés, sobre todo para transmitiros la idea de cómo se pueden cambiar de forma muy radical ciertos sectores, pero luego también me suele gustar mucho hablar, para bajar a la realidad, cuáles son los desafíos también que se presentan para que el grafeno tenga un impacto en nuestras vidas. Vale, el grafeno no deja de ser un material, es un material además nano y está muy al principio de la cadena de valor de cualquier producto o sistema, con lo cual para que tenga un impacto en un producto que nosotros utilicemos en el día a día hace falta todavía muchísimas cosas y mucho tiempo y mucho trabajo. Y luego, bueno, os querría explicar cómo Grafenea pretende aportar en el desarrollo de este mercado, en el desarrollo del grafeno para el desarrollo de aplicaciones. En la primera presentación, o en la primera parte, he utilizado 3 diapositivas para haceros una breve introducción a grafeno. Bueno, yo, desde el punto de vista de la empresa que ahora os presentaré, soy el responsable de la parte de desarrollo de negocio. Yo no soy científico, sí que somos una empresa de químicos y físicos, pero yo me encargo más del desarrollo de la parte de negocio, dónde tenemos que actuar en el mercado y qué tenemos que hacer, qué tenemos que ofrecer para poder tener éxito como empresa. Entonces tampoco me pararé mucho en los detalles muy técnicos del material. Para primero hacernos una idea, el grafeno es un material nano, ¿vale? Entonces vamos a hacernos un poco una idea de lo que es la escala nano. Yo cuando entré a trabajar en Grafenea, pues entré y quise que me lo enseñaran. Era 200 veces más fuerte que el acero, pues quería tocarlo, ¿no? El grafeno no se ve. El que diga que lo ve, pues es un átomo de carbono. Tiene el espesor de un átomo de carbono. Entonces, para que nos hagamos una idea, en la anterior, estas son un poco las escalas, ¿no? Nosotros nos movemos en la escala de los humanos, pues en las escalas del metro, ¿no? Un metro son 1000 millones de nanómetros. Un milímetro, que sería el tamaño de una pulga, son 1 millón de nanómetros. Una bacteria, que ya es algo que ya no vemos, es algo que tiene el tamaño de una micra, 1000 nanómetros. Vamos ya a cosas tan pequeñas como el virus de la gripe, que tiene 100 nanómetros, los transistores, que realmente están hechos con una precisión impresionante hoy en día, incluso el ADN tiene 1 nanómetro, y ya por debajo de ello tenemos el átomo de hidrógeno, que tiene 0,1 nanómetros. El átomo de carbono
tiene 0,23 nanómetros, con lo cual el espesor de una lámina de grafeno es 0,23 nanómetros. Una millonésima del grosor de un folio, ¿vale? Con lo cual, creo que esto es interesante conocerlo, que nos movemos en la escala nada, nos movemos en la escala de aquello que no podemos ver. Con lo cual, el grafeno también, como tendréis que comprender, es un material, porque se ha escrito mucho, que por sí solo, como casi nada, obviamente es capaz de hacer nada. Siempre es en conjunción con otros materiales. Bueno, ya que no lo vamos a ver a simple vista, os he traído una foto de lo que es el grafeno. Esto es el grafeno. Esto es el grafeno visto con un microscopio de transmisión de electrones. Es el microscopio más potente que existe y con el cual somos capaces de ver con una resolución atómica. Realmente lo que veis ahí, en esos agujeritos, si lo ampliáramos mucho, son la forma hexagonal que hacen los átomos de carbono haciendo una malla, que es lo que hoy en día, que es lo que se llama grafeno. ¿Vale? Esto es grafeno. El grafeno, que se descubrió en el año 2004 en la Universidad de Manchester por un investigador y su ayudante, su estudiante de postdoctorado, sintetizaron por primera vez el grafeno, lo caracterizaron y observaron las propiedades tan impresionantes que tenía. Realmente es así, es un material con unas propiedades impresionantes. Desde el punto de vista, hay una que es una de las más impresionantes, es la transmisión de los electrones. La capacidad de que los electrones se muevan de una manera libre por los átomos, entre los átomos de carbono. Es solo 300 veces más lento que la luz. Todo esto, como consecuencia, lleva a que tiene una gran conductividad eléctrica, una gran conductividad térmica, es 5 veces más conductor que el cobre, que es uno de los materiales, metal, más conductores que existen térmicamente. Es un material que es impermeable, no deja pasar absolutamente nada, ni siquiera el helio. Es un material que tiene unas propiedades mecánicas impresionantes, además de ser flexible. Se dice que es 200 veces más fuerte que el acero, ¿vale? Pero cuando decimos esto, a mí siempre me gusta tener cuidado, porque es 200 veces más fuerte que el acero, pero es un átomo de grosor. Si yo tengo un acero que sea un átomo de grosor, lo rompería soplándolo, ¿vale? El grafeno, cuando empieza a tener mayor grosor, ya no es grafeno. De hecho, ahora os contaré los métodos de producción del grafeno. Si nosotros apiláramos muchas capas de grafeno, lo que tendríamos es grafito. Las propiedades que encontramos en el grafeno ya no se darían. Por lo cual, cuando hablamos de las propiedades, hay que tener siempre mucho cuidado. Son propiedades que se dan, pero en esa escala, ¿vale? En la escala nano. Tanto la propiedad mecánica como la propiedad de conductividad. Muchas veces empresas o centros tecnológicos nos vienen diciendo, bueno, si esto es 5 veces más conductor que el cobre, hay un gran problema con los móviles que hoy tenemos, generan un montón de calor que hay que disipar. Bueno, pues vamos a poner una placa de grafeno y vamos a disipar muchísimo más calor de lo que hacemos a día de hoy. No es lo mismo aplicar las cosas en la escala macro que aplicar las cosas en la escala nano, es totalmente diferente. Y también tiene unas propiedades ópticas muy interesantes. El grafeno solo absorbe el 2,3% de la luz y deja pasar todo lo demás. Bueno, como os decía, el grafeno en 2004 en la Universidad de Manchester es la primera vez que se sintetiza. Se utiliza un método que es la exfoliación mecánica. Es un método que no es escalable industrialmente, pero sirvió en aquel momento para poder encontrar por primera vez el material y observarlo y presenciar sus propiedades, caracterizar sus propiedades. Fundamentalmente lo que hicieron en la Universidad de Manchester, cogieron grafito, el grafito está compuesto por millones de capas de grafeno y fueron haciendo una delaminación a partir de cero. Cogieron cero y delaminaron. Y fueron haciendo un trabajo de ir delaminando, hasta que al final iban observando en el microscopio cada vez que delaminaban con el celo, hasta que acabaron observando esta estructura de átomos de carbono en forma hexagonal y a partir de ahí fue donde hicieron la caracterización y observaron las propiedades. Esto obviamente no se puede hacer a nivel industrial, ¿vale? Nadie nos compraría el grafeno para incorporarlo a ninguno de esos dispositivos si tuviéramos que estar ahí
con el celo y con el grafito hasta que nos salieran las partículas de grafeno. Además, cuando hicieron esto, hay que tener siempre en cuenta que una cosa es lo que se observa en un laboratorio de ciencia y otra cosa es lo que luego somos capaces de llevar a la industria, a la realidad. Cuando esto lo hicieron, fueron capaces de sacar una lámina de grafeno monocristalina, es decir, ahora un solo cristal con los átomos de carbono en la misma dirección, sin ningún defecto, pero obviamente esto lo consiguieron porque la lámina de grafeno que consiguieron con este método era mínima, era de unas horas micras. Para caracterizarlo y observar sus propiedades fue más que suficiente, pero a la hora de aplicar esto en cualquier aplicación no lo es. A partir de ese momento se empezó a escribir muchísimo desde el punto de vista de la ciencia, muchísimos artículos científicos sobre las posibilidades del grafeno. Y hubo empresas que empezaron también, saltaron, digamos, a este mundo con la idea de ser capaces de sintetizar el grafeno, ya que el grafeno es un material que no nos da la naturaleza, ser capaz de sintetizarlo de una forma industrializable. Hay varios métodos. Hay un método que es la exfoliación química. Lo que hacemos es, también partimos del grafito, es un enfoque, digamos, de arriba a abajo, se empieza del grafito y se busca también esta delaminación. La delaminación la producimos a partir de una reacción química. Se le somete al grafito a una serie de reactivos y se añaden grupos oxígenos que hacen que las láminas se vayan despegando las unas de las otras. ¿Qué es lo que pasa? En este proceso añadimos defectos al grafeno. El grafeno que obtenemos son también láminas pequeñas, no tienen una dimensión lateral muy grande y además están llenas de defectos. Con lo cual ya empezamos a tener una disminución de las propiedades que estas personas, que estos investigadores encontraron en su día, en 2004, cuando sintetizaron por primera vez el grafeno. Y tienen una serie de aplicaciones. Lo que sí que es un método escalable. Se utilizan reactivos que son escalables y se utilizan procesos que son escalables. Otro método que se utiliza es el CVD, ¿vale? Voy a explicar el CVD y luego os explicaré un poco la sublimación del silicon carbide, el carburo de silicio, que es una variante de este, pero nosotros no la vemos muy escalable. La forma, a día de hoy, la forma más pura de crecer el grafeno se llama Chemical Vapor Deposition en inglés, deposición en química fase de vapor. Fundamentalmente lo que hacemos es utilizamos el cobre se utiliza como catalizador, se coge una lámina muy fina, es una lámina de aproximadamente unas 15 micras y se mete en un reactor. Es un reactor en el cual controlamos la temperatura y el vacío e introducimos como precursor gas metano. El metano, en su fórmula, tiene átomos de carbono. Y lo que hacen los átomos de carbono, de forma natural y en estas condiciones, empiezan a depositarse en varias zonas de la lámina de cobre y empiezan a crecer islas de grafeno. Estos átomos de forma hexagonal que se van formando. Lo que pasa es que empiezan a crecer en diferentes puntos, cada uno en una dirección, y al final lo que ahí crecemos es una lámina policristalina. A diferencia de lo que se hizo la primera vez que era un solo cristal. Con lo cual, obtenemos la forma más pura de grafeno que se puede de forma industrial, pero también con una rebaja, digamos, de las propiedades que en su día se observaron. ¿Cuál es el reto a día de hoy? Es ir mejorando cada vez la calidad en la producción con este proceso para ir acercándonos cada vez más a las propiedades que fueron observadas por primera vez. Hay una variante de este método de producción que es utilizar el carburo de silicio. Sí que crece en este caso un grafeno que no es policristalino, que tiene una misma dirección, pero crece de forma covalente sobre el sustrato, sobre el carburo de silicio, de manera que luego no lo puedo despegar. Si yo no lo puedo despegar del carburo de silicio, no nos vale para la mayoría de las aplicaciones. Lo que no he explicado y resaltado es que en la parte del CVD, una parte del proceso es el crecimiento y otra parte es la transferencia. Crecemos el grafeno sobre el cobre, pero luego tenemos
que ser capaces de quitar el cobre y poner el grafeno sobre un sustrato sobre el cual vayamos a trabajar. Se trabajan con sustratos como el silicio, como el cuarzo, como polímeros. Hay infinidad de sustratos sobre los que se trabaja. Es un proceso también complejo, es un proceso químico en el que al eliminar el cobre aparecen residuos, se utilizan una serie de también disolventes para su limpieza y el propio proceso de transferencia también puede generar residuos cuando se atrapan entre el sustrato y la lámina de grafeno. El grafeno por sí solo, como hemos visto, tiene un átomo de grosor, no tiene consistencia en sí mismo. Siempre tiene que ir pegado en algo. ¿Vale? Estos son los métodos de síntesis de grafeno. Os voy a explicar brevemente, intentaré, ¿vale? ¿Qué es Grafenea? No se trata de dar publicidad sobre Grafenea, pero al final sí que es verdad que Grafenea es una empresa que nace, es de las primeras empresas que nace en el mundo para la producción de grafeno, y al fin y al cabo hemos estado creciendo con este mercado desde el principio, con lo cual yo suelo decir un poco la historia de Grafenea es contar de alguna manera también la evolución del grafeno. Grafenea es una iniciativa privada de gente del País Vasco. Su fundador es de Santander, pero bueno, él estudió en la comercial y trabajó en Bilbao. A partir del 2009 surge la idea de formar la empresa, se reúne el capital y en 2010 se funda la empresa. La empresa se instala en San Sebastián, en el Centro Tecnológico NanoUne, centro dedicado a la nanotecnología, que había sido inaugurado un año antes de la inauguración de la fundación de Grafenea. Desde el primer momento, bueno, el primer reto es ser capaz de producir el material, ¿vale? Entonces el primer trabajo es la producción del material. Se produce el material, se es capaz de producir el material con suficiente calidad y se hace la primera venta, que es a Nokia. Una de las empresas, que bueno, la conocemos todos por los móviles, pero es una empresa que tiene, bueno, obviamente los móviles se vendieron a Microsoft, pero tiene otro negocio muy importante que es redes, el cual es el segundo del mundo, y otro que es I+D. Es una empresa que no deja de hacer I+D, con lo cual nutre los negocios futuros de la empresa, ¿vale? Y es una empresa que ha apostado muy fuertemente por el desarrollo de aplicaciones de grafeno. Nokia, hasta la fecha, había producido su propio grafeno para utilizarlo en sus aplicaciones. Cuando descubre que hay alguien que está haciendo un grafeno de calidad suficiente, decide, como hacemos casi todos en la industria normal, dedicarnos a lo nuestro y dejar que otros nos provean de aquello de lo que son especialistas. Y a partir de ahí es un momento, bueno, en el que Grafenea, gracias a la calidad de su producto y obviamente siendo una empresa muy pequeña, en aquel momento solo de 4 empleados, es capaz de empezar a hacer crecer la bola, empezar a tener relaciones con otros clientes, pues como Philips o como Sigma Aldrich, que es el mayor distribuidor de productos químicos para ciencia que hay en el mundo. La empresa entró en 2013 en un proyecto que se llama el Graphene Flagship. Esta es una iniciativa europea, es la mayor inversión en I+D que ha hecho la Unión Europea en la historia. Bueno, hay dos proyectos, este y uno que es el cerebro humano. Esos dos proyectos son proyectos a 10 años, en un horizonte temporal de 10 años, y con una inversión de 1.000 millones de euros cada uno. En el de grafeno, el consorcio está compuesto por 142 entidades, entre las que se encuentran universidades, centros tecnológicos y empresas, y con el objetivo de desarrollar aplicaciones de grafeno. Y yo siempre utilizo también este ejemplo para ilustrar lo complicado que debe de ser desarrollar una aplicación de grafeno cuando la Unión Europea ha hecho su mayor inversión en I+D en este tema. Hay 142 instituciones de primer orden investigando y trabajando de forma conjunta en un horizonte temporal de 10 años, ¿no? Porque muchas veces pues, leemos en el periódico que se puede hacer esto o aquello por el grafeno y las cosas no son tan fáciles. A finales de 2013 la empresa tuvo la suerte de que Repsol entrara en su accionariado. Esto, digamos, que nos aporta desde dos puntos de vista, como hemos mencionado al principio, desde el punto de vista de estabilidad financiera y luego desde el punto de vista Repsol es una empresa petroquímica, tiene un negocio químico, tiene un conocimiento industrial sobre el crecimiento y sobre el escalado de los procesos químicos y eso puede ser algo que nos puede interesar mucho a Grafenea. La empresa abrió a finales de 2014 en Estados Unidos una oficina y este año hemos asegurado una inversión de 2,2 millones de euros que luego os explicaré para
Bueno, la empresa recientemente además ha sido mencionada como una de las 15 scale-ups más importantes de Europa en el año 2015. Es decir, ya no somos considerados como una startup, la empresa tendrá en marzo ya 6 años, las startups suelen estar consideradas hasta los 3 años, y somos considerados como una empresa que ya está, que sigue siendo pequeña, pero que está en crecimiento. Bueno, la empresa, como comentaba, está en San Sebastián, está en el centro de nanotecnología Nanogune. Esto ha sido una ventaja competitiva fundamental para Grafenea. Ha sido uno de los factores que ha hecho que Grafenea sea un líder en el mercado. Nanogune es un centro que está dotado con un equipamiento de primer orden, con unos equipamientos, unas herramientas de caracterización de los materiales nano que te permiten ir observando aquel material que tú vas desarrollando. Sin estos materiales, una empresa no ya pequeña como la nuestra, sino una empresa de 2 dimensiones, no sería capaz de seguir adelante. Más recientemente hemos abierto también unas oficinas en el Parque Tecnológico de Miramón, donde vamos a trasladar parte de la producción, y también abrimos a finales del año pasado una oficina en Estados Unidos, ya que es el principal mercado. La empresa Grafenea es una empresa pequeña, ¿vale? Somos una empresa de 14 empleados, la mayoría son químicos, tenemos físicos también, pero es una empresa que lo que ha intentado siempre es apalancarse de forma positiva en el conocimiento de otros, colaborar. Yo creo que colaborar es la clave en toda empresa que se dedique a la tecnología y a la producción. Nosotros tenemos una directora científica, que es Amaya Cerutuza, pero también tenemos una serie de consultores científicos que trabajan para nosotros de forma, digamos, part-time, y los cuales nos van ayudando en el desarrollo de nuestro material. La mayoría de ellos son muy relevantes en el campo del grafeno. Por ejemplo, la doctora Jean Kohn fue la primera persona que estuvo en el grupo científico que por primera vez produjo grafeno por la técnica CVD, con lo cual fue crucial para nosotros contar con su apoyo cuando empezamos al principio produciendo grafeno. Alexander Baldi, por ejemplo, fue el que midió por primera vez la conductividad térmica del grafeno. Y bueno, el doctor Tomás Palacios, que es de Madrid, que es un científico de mucho renombre que trabaja en el MIT. Bueno, Grafenea utiliza, como he explicado, pues, aquellos métodos de producción que considera escalables, el CVD y la exfoliación química, que dan 2 tipos de productos diferentes. Los films, que son la línea de arriba, cuya propiedad más apreciada puede ser la movilidad de los electrones, la alta movilidad de los electrones y la conductividad eléctrica, que tiene un potencial muy alto y que fundamentalmente va orientado a la industria electrónica, autoelectrónica, de sensores. Ese sería un poco el mundo donde puede afectar más. Y luego están los óxidos de grafeno, que tiene, el impacto puede ser medio, y las aplicaciones son más del tipo de vista de compuestos poliméricos, matrices cerámicas, se ha podido trabajar algo con metales, y también en temas de baterías y supercondensadores, en lo que os manejáis, que es una forma de funcionamiento. Grafenea desarrolla su propia propiedad intelectual y patenta todos los procesos relacionados con la producción del grafeno. Como empresa tenemos distribuidores que venden, como he dicho al principio, en los polos donde mayor inversión en investigación se genera. Aquellos son fundamentalmente Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa. Estos son las regiones o estados que más fuertemente están apoyando en el desarrollo de aplicaciones. ¿Y a quién vendemos? Pues vendemos allí donde se produce investigación, es decir, en las universidades, en los centros tecnológicos y en las industrias. Y realmente son aquellas instituciones de primer orden las que invierten fuertemente en el conocimiento del propio material y en el desarrollo de las aplicaciones. Grafenea sigue siendo una empresa muy pequeña porque estamos en un mercado muy pequeño. Crecemos a un ritmo muy razonable, pero todavía en un mercado muy pequeño. ¿Vale? La empresa el año pasado cerró cerca de 1 millón de euros, este año superará el 1 millón de euros, suponiendo un incremento de 10% de la facturación del año pasado. Bueno,
un poco el mercado. Si vamos a la siguiente diapositiva, esto es el número de patentes que se envían cada año, que se solicitan cada año en una serie de materiales diferentes. Bueno, como he dicho al principio, para que un material tenga un impacto en la industria, en nuestra vida, al fin y al cabo, hace falta mucho tiempo. El grafeno no es el primer material al que pasa esto, ni será el último. Es verdad que con el tiempo los procesos se van acortando y el tiempo para llegar al mercado va siendo cada vez menor. Pero si cogemos cualquier otro material, por ejemplo la fibra de carbono, la fibra de carbono es un material que se utilizó por primera vez en las bombillas a finales del siglo XIX. No se consiguió una pureza de la fibra de carbono de hasta 80-90% hasta los años 30, los años 40. Y realmente la fibra de carbono empezó a ser utilizada en la aeronáutica a principios de los años 90. La empresa Rolls-Royce empezó utilizando la fibra de carbono en las hélices de los motores e incluso no eran capaces de aguantar el impacto de las aves. Y eso ocasionó muchísimos problemas en Rolls-Royce. Y al final, a día de hoy, en 2015, el 50% de un avión es fibra de carbono. Todo el ensamblaje, o sea, el fuselaje, perdón, de un avión, el 50% es fibra de carbono. Es decir, que el tiempo que nos lleva a desarrollar un material y ponerlo en el mercado es mucho. Obviamente, la fibra de carbono ha sido otros tiempos, a medida que hemos ido avanzando, los tiempos se cortan. La colaboración entre los científicos es mucho más ágil, es mucho más rápida, es mucho más fructífera a medida que pasa el tiempo. También hay materiales como los nanotubos de carbono, que fueron muy prometedores, también son una especie, es un material de carbono, es una especie de grafeno, pero enrollado sobre sí mismo, una especie de tubos, que a principios de los 90 se tuvo grandes expectativas, pero que al final ha funcionado mucho peor de lo que se pretendía de ellos. Por lo cual, al grafeno todavía le queda mucho para demostrar que es un material que puede tener un impacto en la industria de nuestra vida. Hay unos parámetros que se utilizan para conocer lo desarrollada que está una tecnología que se llama en inglés Technology Readiness Level, es decir, el nivel de preparación de una tecnología, por traducirlo de alguna manera. Serán 9 niveles. El primer nivel es el que nos dice que algo es ciencia básica, que se ha observado por primera vez, y el nivel 9 es cuando algo ya está en el mercado, cuando algo ya está siendo utilizado en el día a día de las personas. Para cubrir todo este proceso, normalmente, de media, se tardan 14 años. Hay procesos tecnológicos que lo cumplen en 3 años, otros en 20 y otros fracasan, ¿no? Pero es para hacernos una idea de llevar algo desde la observación, desde la ciencia básica hasta el mercado, es una tarea ardua y que implica inversión y mucho esfuerzo. ¿Dónde están hoy en día las aplicaciones de grafeno? Hemos oído hablar de muchísimas aplicaciones de grafeno, aquí tenemos algunos ejemplos, como en membranas, en fotosensores, en biosensores, en polímeros, en baterías. La mayoría de ellas se encuentran en los niveles 3, 4, 5, es decir, se ha trabajado mucho en los laboratorios, a nivel científico se han observado buenos resultados, pero todavía hay que pasar eso a la industria, hay que ser capaces de fabricar prototipos en ambientes relevantes y seguir avanzando para completar sistemas y poder comercializarlos. Con lo cual el grafeno todavía está bastante lejos del nivel 9 en el cual lo podremos ver o afectar, como decía, a nuestras vidas. De cualquier manera, hoy en día podemos mirar internet. Yo tengo una alerta, porque nos dedicamos a esto, de Google, que me avise todos los días de aquellos artículos en los que se menciona la palabra grafeno. Y yo, bueno, pues todos los días recibo nuevas aplicaciones que han salido al mercado, y maravillas que se han conseguido ya con el grafeno, ¿no? Bueno, pues hay algunos ejemplos. El primero fue una raqueta de tenis, ¿no? Y la raqueta de tenis con la que supuestamente juega Djokovic, pues tiene grafeno. Si ese grafeno hace algo a la raqueta, pues es bastante dudoso. Desde el punto de vista marketing es interesante, porque consigue vender más, pero desde el punto de vista técnico no se ha conseguido. Es decir, que en esto del grafeno todavía hay también gente que intenta decir lo que no es, ¿no? Y hay algunas otras explicaciones pues, que son también
muy dudoso la aportación que realmente realizan desde el punto de vista técnico. Obviamente, al ser este material tan milagroso, pues esto ha atraído mucho la atención en todo el mundo de muchísimas empresas y hay muchísimas iniciativas que se han lanzado a la producción de grafeno, diciendo que, bueno, pues yo soy capaz de producir tantas toneladas, y yo tantas toneladas, y yo más, y tal, ¿no? Entonces, bueno, esto es un estudio que he hecho por nosotros y lo he hecho con una consultora americana, en el cual, si sumáramos la capacidad productiva que dicen que tienen todos estos fabricantes, nos saldrían toneladas y toneladas de grafeno. El grafeno a día de hoy todavía solo se utiliza para ciencia, y cuando vendemos el grafeno lo vendemos en gramos, lo vendemos en centímetros cuadrados, lo vendemos en unidades y muestras muy, muy pequeñas. Esto no sabemos muy bien a qué obedece. ¿Por qué no sabemos a qué obedece? Porque la realidad del mercado, como os decía, es que la demanda fundamentalmente proviene de la investigación. Y eso provoca que todavía el mercado sea muy, muy pequeño. Estas son la estimación de 3 consultoras americanas bastante importantes y todas coinciden más o menos, a futuro coinciden menos, pero el futuro es muy difícil de predecir y sobre todo cuando estamos hablando de algo nuevo, todas coinciden que el mercado en 2015 a nivel mundial era un mercado muy, muy pequeño, un mercado de unos 15 billones de dólares. Eso para un mercado es muy, muy, muy poca cantidad. El futuro es difícil de predecir. Obviamente, cuando alguna aplicación sea capaz de incorporar grafeno y ofrecer una ventaja competitiva, las cosas pueden cambiar radicalmente. Este es un ejemplo de otro material, los Quantum Dots. Los Quantum Dots son unos materiales que durante mucho tiempo se tuvo expectativas sobre ellos, tardó en realmente buscarse una función para ellos y a día de hoy se utilizan para displays. A partir de ese momento se ha generado un mercado que va al alza y que se espera un crecimiento vertiginoso en los próximos años. Afortunadamente, con el grafeno, dentro de unos años sucederá lo mismo cuando las aplicaciones estén ahí. Vale. Ahora me gustaría comentaros sobre algunas aplicaciones que he recogido yo que creemos que pueden tener sentido a medio y largo plazo, ¿vale? Y os explicaré de forma resumida. Vale. La primera, por ejemplo, es los polímeros. Imaginemos que utilizamos el grafeno como aditivo para introducirlo en una matriz polimérica y modificar sus propiedades. Dependiendo de la aplicación, querré mejorar propiedades mecánicas, querré mejorar propiedades eléctricas, propiedades de conductividad térmica. El grafeno tiene todas esas propiedades y mezclándolo de la forma adecuada podría mejorar esas propiedades. Un polímero no es conductor, lo eléctrico y térmico. Si somos capaces de darle conductividad eléctrica a un polímero, podemos reducir el peso y el precio de muchos componentes que van en la electrónica y en muchos otros dispositivos a día de hoy. Se ha reportado mucho en la literatura científica del impacto que puede tener el grafeno en todas estas propiedades en diferentes polímeros. De hecho, si eso fuera una realidad, sería capaz de transformar totalmente la industria de los polímeros. La industria de los polímeros se suele catalogar entre los polímeros de altas prestaciones, los de prestaciones medias y los llamados commodities, ¿no? Si utilizáramos estos aditivos, el grafeno como aditivo, seríamos capaces de aquellos polímeros de bajo coste darles unas propiedades casi como los de altas prestaciones. Disminuiríamos un montón el coste de los polímeros y conseguiríamos las mismas funciones, de manera que revolucionaríamos muchos sectores. Y revolucionar estos sectores significaría acceder a un mercado tan grande como el mercado de los aditivos poliméricos, que es a nivel mundial pues nada más y nada menos que 50.000 millones de euros. Otro caso que me gusta mucho y que es interesante es para el tratamiento del cáncer. Y es un tratamiento del cáncer a partir de hipertermia. Fundamentalmente lo que se hace con el óxido de grafeno, este producto que habíamos visto que se creaba a partir de la exfoliación química del grafito, lo hacemos muy, muy, muy pequeño, tan pequeño como una célula, en el rango de los 50 nanómetros, le ponemos unos marcadores y lo introducimos en el cuerpo humano. El grafeno se deposita sobre las células cancerígenas y desde fuera lo sometemos a una vibración. Con esa vibración se produce una hipertermia, que es un calentamiento por rozamiento, y destruye la célula cancerígena. De manera que estaríamos hablando de un tratamiento específico de aquella célula cancerígena y no del resto de las células, como pasa en la quimioterapia.
radioterapia o la radioterapia, mejorando las posibilidades del enfermo y su calidad de vida durante el tratamiento. Y obviamente estamos hablando de una enfermedad que desgraciadamente afecta a muchas personas. Otro ejemplo interesante también para el óxido de grafeno son los supercondensadores. Los supercondensadores no son baterías, son elementos que almacenan energía y la sueltan muy rápidamente. Son capaces de coger energía y soltarla muy rápidamente. Si utilizan, por ejemplo, pues en un avión, en un caso de emergencia, las puertas se utiliza la energía de un supercondensador para abrirlas. Son puertas pesadas y se abren así. Y bueno, y se utilizan en varias industrias. Con una mezcla de nanotubos de carbono y grafeno se ha conseguido mejorar un montón la capacitancia de los supercondensadores. Pasando al CVD, que es el film, aquel que creamos con CVD, hay una aplicación sobre la que también se ha escrito mucho, que es la desalinización. Con el grafeno seríamos capaces, en principio, ya que es impermeable, de crear láminas a las cuales les hiciéramos luego unos nanoporos, es decir, unos pequeños agujeros por los cuales no pasase moléculas de sodio. Fundamentalmente lo que haríamos es reducir la necesidad de energía que hoy en día se utiliza en las plantas de desalinización. El 55% del coste de una planta de desalinización es la energía. Con esta técnica seríamos capaces de reducir y seríamos capaces de desalinizar agua a un coste muchísimo menor, con lo cual suministrar agua en muchas zonas donde esto a día de hoy no es posible. También está en los LEDs, en los OLEDs, en iluminación, el grafeno se ha conseguido, uniendo 4 capas de grafeno, unas resistividades muy buenas que mejoran los materiales que a día de hoy se están utilizando, como el óxido de indio, que es un material que solo se produce en China, que es considerado una tierra extraña y que está sometido a muchas fluctuaciones de precio. Y además el grafeno en este caso mejora la eficiencia de la corriente. Y por último, otra aplicación, como os digo, podríamos estar hablando de aplicaciones muchísimo tiempo. Esta es una aplicación hecha también aquí, en nuestra región, en Guipúzcoa, en la empresa que está en Oyarzun, que pertenece al grupo Mondragón y se llama Sensia. Utilizan una técnica que se llama SPR, por la cual trabajan con ADN. En su prisma, este es un prisma que tienen ellos, al cual le ponen una lámina de oro. Si sobre esa lámina introducimos una lámina de grafeno, somos capaces de aumentar la sensibilidad hasta los 500 atomolares. Esto es una sensibilidad que será incapaz de obtener con ningún otro material. ¿Qué nos puede permitir esto? Y es algo que se está intentando hacer ahora, la detección temprana del cáncer también, ¿vale? A partir de muestras del ser humano y depositándolas en este sensor, nos puede permitir la detección temprana del cáncer. Vale. Con esto cierro un poco lo que son las promesas, que, como os digo, hay muchas, ¿vale? Podríamos estar hablando, yo creo que días sobre ello. Vale, ¿cuáles son los desafíos para que todo esto se haga una realidad? Bueno, como habéis visto, cuando os he enseñado los CRLs, realmente os decía, se ha avanzado mucho en ciencia, pero ahora hay que trasladar esto a la industria. La industria tiene que cogerlo y tiene que empezar a trabajar con ello. Para que la empresa trabaje con ello, la industria trabaje con ello, ¿qué se tiene que producir? Varias cosas. Primero, se tiene que producir que el material sea escalable, que lo que a día de hoy hacemos en laboratorio y hacemos en ciertas dimensiones, por ejemplo el CVD, somos capaces de producir obleas de un tamaño de 100 milímetros, 4 pulgadas. Bueno, el estándar de la electrónica son 300 milímetros, es un cacharro así de grande. Hay que ser capaces de crecer en ese tamaño, con esa calidad, y transferir a esa calidad. Y capaz de escalar, es decir, de hacerlo luego con la rapidez y con la productividad que te va a exigir la industria, y una industria más tan exigente como la industria de la electrónica, ¿vale? Y obviamente eso hará que el precio vaya descendiendo.
Si queréis también un apunte, a veces la gente se lo pregunta, pero el grafeno es muy caro y tal, no sé qué. Bueno, el grafeno no es caro, el grafeno se vende caro porque se vende muy poco y se vende para ciencia, ¿vale? Se compran cantidades muy pequeñas. Los materiales que se utilizan para hacer el grafeno en sí mismos no son caros. En este método, en el de CVD, como os he explicado, se utiliza cobre, pero 15 micras, y se utiliza metal. Nosotros llevamos 5 años funcionando con una misma bombona de metal y todavía no se nos ha acabado, porque eso lo utilizan los átomos. El área superficial del grafeno, con 1 gramo podríamos cubrir un campo de fútbol. Vale, pasamos a la siguiente. Y en óxidos de grafeno, pues es un poco lo mismo. Al final tenemos que ser capaces de escalar, como os decía, la producción para ser capaces de suministrar a la industria. Es el mismo planteamiento. Otro desafío, bueno, el grafeno no está solo. Hoy en día en el mundo disfrutamos ya de muchos dispositivos, de muchas tecnologías y de muchas aplicaciones con materiales que llevan mucho tiempo y siguen evolucionando. Por ejemplo, el negro de humo es un material que es también nano, que lleva 100 años en el mercado y que sigue evolucionando. Y a medida que va evolucionando va consiguiendo dar mejores resultados en su utilización. Con lo cual el grafeno, cuando demuestre que es capaz de hacer esto, bueno, tendrá que volver a mirar y darse cuenta que tiene que seguir mejorando. Porque todo el mundo sigue avanzando, nadie se queda parado. El grafeno no lo entendéis tampoco como un solo material. De hecho, al final en mi presentación, cuando he hablado que nosotros utilizamos los métodos de producción, los métodos de producción, además, dentro de cada método de producción, luego se le pueden hacer muchísimas modificaciones al grafeno. El grafeno es como el acero. El acero no solo hay una clase de acero, hay diferentes clases de acero, ¿vale? Entonces, hay que ir adaptando el grafeno dependiendo las propiedades que exige cada aplicación. Y por eso nosotros trabajamos y cooperamos mucho con la industria y con nuestros socios, digamos, en la adaptación y en el desarrollo de los diferentes tipos de grafeno. Así que el grafeno es una familia de materiales. La adaptación es importante. Tener en cuenta la integración dentro de los procesos productivos que actualmente se cuentan en la industria, ¿vale? Muchas veces en ciencia se prueban cosas a nivel de laboratorio, pero no son escalables. Se mezcla un polímero, por ejemplo, y se utiliza un disolvente para mezclar un polímero y un aditivo. Eso no se puede reproducir en la vida real, en la industria, me refiero, ¿vale? En la industria se utilizan extrusoras y las extrusoras requieren de otros parámetros y de otras condiciones para que realmente consigamos una mezcla homogénea del aditivo dentro de la matriz polimérica. En el caso de la electrónica, los procesos por los cuales hoy en día se fabrican los transistores y los chips son procesos muy complejos, donde no se aceptan defectos, donde no se aceptan impurezas y donde hay que integrarse en procesos que ya están establecidos. Además, hay que tener en cuenta la regulación, ¿vale? La regulación es positiva cuando tiene sentido. Todos los productos químicos, y el grafeno es un producto químico, está sometido a una regulación europea, por la cual una vez que uno o lo produce y lo vende o lo importa dentro de las puertas de la Unión Europea, tienen que probar su toxicidad y una serie de parámetros que lo hacen seguro. Y también está el tema de la estandarización, ¿vale? Para saber realmente, bueno, cuando nos están vendiendo grafeno, realmente cómo sé que eso es grafeno, ¿no? Cuáles son los parámetros que me dicen que eso es grafeno y cómo tengo que medirlo, qué equipos de medida tengo que utilizar para conocerlo. Y tema de toxicidad. Se ha estudiado mucho sobre la toxicidad del grafeno. Cada formato tiene una problemática diferente. La problemática mayor se puede encontrar fundamentalmente en el formato polvo. Al final es nanométrico. Si respiramos algo de esas dimensiones, el efecto que puede tener en nuestro sistema respiratorio son desconocidos. Por lo cual, aunque hay estudios muy positivos que avalan la no problemática de la toxicidad, todavía en la industria hay que ser muy celoso y tener mucho cuidado con ¿qué pretendemos desde Grafenea aportar nosotros a la industria, ¿no? A la comunidad, más bien dicho, ¿no? Más que la industria, a la comunidad que está desarrollando las aplicaciones de grafeno? Pues fundamentalmente en el siguiente
siguiente paso, nosotros lo que queremos ser capaces de provocar, es como enseñaba en un par de transparencias en la parte de las barreras o de los desafíos, es la escalabilidad en la producción del material. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es montar unas nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de San Sebastián, en Miramón. Este es el último edificio que se ha edificado allí, al final de la carretera, en el cual pues Grafenea va a montar unos nuevos laboratorios en la segunda planta. ¿Qué es lo que pretendemos con este proyecto? Bueno, primero, saber controlar cuáles son los costes que implica la producción a gran escala. No solo que es capaz de hacer un material es importante, sino a qué precio es capaz de hacerlo. Cualquier industrial siempre querrá saber qué impacto va a tener en su producto por precio su material, para hacerlo viable o no. Con lo cual, con este escalado daremos seguridad al industrial de cuál va a ser los costes. Seremos capaces de controlar bien el proceso, con lo cual si controlas bien el proceso y lo conoces bien, eres capaz de adaptarlo porque es capaz de cambiarlo. Y la adaptabilidad era una de las claves que hemos hablado que es fundamental para poder ayudar a la industria en el desarrollo de las aplicaciones, y con eso obviamente conseguiremos la reproducibilidad y la calidad, que es fundamental. ¿Vale? Esto va a ser una realidad gracias a un proyecto de la Unión Europea que se llama Instrumento PYME. Es una subvención muy competitiva a la que se presentan muchísimas empresas en Europa. Hay varias ramas, una de ellas es nanotecnología. Dentro de nanotecnología, Grafenea fue seleccionada como la empresa número 1 entre casi 1000 proyectos en Europa. ¿Vale? Creyeron en nuestro proyecto y nos financiaron el 70% de una inversión que va a ser de 2,2 millones de euros. ¿Vale? Con esta inversión vamos a ser capaces de crear unos nuevos laboratorios, tanto para la parte de CVD como para la parte de óxido de grafeno, ¿vale? Que nos va a permitir, pues lo que os comentaba en la primera slide de esta parte, ¿no? Es control de los costes, la reproducibilidad, la calidad y la adaptabilidad del material. Bueno, esto no deja de ser pues, un esquema de principios de lo que sería la planta de óxido de grafeno, y esto es todo por mi parte. Imagino que la exposición de Íñigo nos ha suscitado, nos ha provocado algunas sorpresas, algunas intuiciones y también algunas preguntas o dudas. Creo que contar con esta persona hoy aquí es un verdadero lujo para nosotros. Creo que es una ocasión maravillosa para poder hacerle las preguntas, pues eso, normales, que desde la vida cotidiana y el lenguaje, digamos, habitual, le podemos hacer a una persona, pues, trabajando en un sector tan puntero, en el que sin darnos cuenta, pues se está produciendo una revolución, pero aquí, desde lo nuestro. Y eso también tiene algunos valores añadidos. Vamos a probar. Itza zuena. Sí, allí al fondo. Yo he leído que, por ejemplo, una aplicación podría ser que un cristal no se ensuciara. ¿Eso es factible? A ver, como te digo, al final nosotros todos los días leemos aplicaciones que dicen que son posibles. Es verdad que nosotros también, somos cautos y podemos decir que somos el productor del material. Y nosotros lo que conocemos es el material, cómo producirlo, cómo escalarlo, cómo adaptarlo. Obviamente tenemos que saber algo de la aplicación para ayudarle a nuestro cliente en su desarrollo. Pero es verdad que no somos los especialistas en la aplicación. No somos una empresa desarrolladora de aplicaciones. Dicho lo cual, obviamente estamos en el mercado y conocemos de aquellas aplicaciones, o al menos aquellas que bajo nuestro criterio
pueden ser más o menos realistas, ¿no? Están más o menos cerca de poder convertirse en realidad. Yo de esa no he leído, no sé cuál sería la propiedad que haría que realmente el cristal no se ensucia. ¿Es la conductividad? ¿Es la transparencia? ¿Es una combinación de algunas con algún otro material? Yo nunca la he visto. Vosotros mandáis grafeno a alguien que va a investigar con él. ¿Qué mandáis? Un paquete de 10 por 10 centímetros de cobre. Pues mira, mandamos, sí. Nosotros mandamos o... A ver, espera que está bien. Aquí. En el caso del óxido de grafeno, pues mandamos botes, ¿vale? Son unos botes de 250 mililitros en los cuales hay agua y hay grafeno disperso, ¿vale? Disuelto, ¿vale? Es una suspensión, no precipita, está siempre ahí. Este formato tiene una concentración de 4 miligramos por mililitro, o sea, menos del 1% de grafeno, y a mí todo es aire. ¿Por qué? Porque el área superficial del grafeno es tan amplia que al final, con solo esa cantidad, tenemos tantas láminas que no dejamos hablar. Pues mandamos estos botes y en el caso del film, lo que enviamos, bueno, hay diferentes sustratos y hay diferentes tamaños, pero digamos que el más representativo es la oblea de silicio, que es ese círculo, va sobre una caja de plástico, que es una caja utilizada en el mundo electrónico para suministrar obleas, y sobre esa oblea va transferido el grafeno. Y eso es lo que suministramos. Y otra pregunta. Cuando has hablado del negro de humo, yo no sé, intuyo que eso puede tener aplicación en las cubiertas de los coches. El 80% del negro de humo que se utiliza en el mundo es para cubiertas de coches. Y si entrase eso y se hace más resistente, se gastaría menos caucho. Sí, bueno, se intenta hacer mezclas también de grafeno con caucho para ver si se mejora el problema. Es como decía antes, bueno, negros de humo hay mucho, ¿vale? Hay una gran variedad. El que se utiliza para el mundo del neumático puede llegar a costar entre 3 y 4 euros el kilo. El mundo del neumático es el mundo del automóvil. El mundo del automóvil es muy exigente en precio. El grafeno, nosotros estimamos que escalándolo podríamos llegar a los 60 euros kilo. Es verdad que se utiliza mucha menos carga de grafeno para conseguir propiedades que carga de ningún otro material. Es decir, con la misma cantidad, con un 16% de negro de humo en un estudio que estoy hablando específico, con un 15-16% de carga de negro de humo se conseguía lo mismo que con un 2% de carga de grafeno. Por lo cual, con ese factor podemos reducir, pero aún y todo tienes que competir contra 4 euros kilo. Si lo que ofreces desde el punto de vista de propiedades es mucho mejor, pues ahorrar siempre dentro de un equilibrio. ¿Cuántas empresas hay en el mundo que trabajan como vosotros? O sea, vosotros competís con cuántas empresas y en qué posición os podéis ver vosotros. Vale. En el grafeno, como he dicho al final, bueno, no deja de ser una familia de materiales, ¿no? O sea, hay que hablar de grafenos, de grafeno. Entonces hay dos categorías fundamentalmente para mí. Hay el film, que es la forma más pura, que va a la electrónica, los sensores y demás. Es el material más complejo a la hora de producir, pero es el que más valor genera también y el que más probabilidades de suponer un cambio radical en muchas aplicaciones. Ahí la realidad es que hay una empresa en Japón, hubo una empresa china que montó en Estados Unidos y que quebró, y hubo una empresa en Estados Unidos que empezó y al final acabó vendiendo nuestro material. Existe, pero somos nosotros que producimos el material para él. Con lo cual hay dos empresas, nosotros y otros en ese material. ¿Pero quién es nuestro principal competidor? Nuestro principal competidor son los propios centros de las propias universidades. Muchas veces el propio científico él decide, con
el caso de Nokia, producir el material en el mismo. Él produce el material y luego desarrolla la producción. Obviamente con el tiempo esto va desapareciendo porque hay una falta de incentivo. Existe una empresa como Grafenea que es capaz de fabricar un material que lo hace todos los días durante 6 años, con lo cual vas a un ritmo mucho mayor de aprendizaje y de conocimiento, y encima hemos ido reduciendo el precio de una forma muy clara, ¿no? Con lo cual al final para él es una ventaja comprarlo. Pero digamos que te diría que identificaría que más ahí el competidor está ahí. Y luego está el mundo de los polvos, las suspensiones en disolventes y tal, que es un mundo que da un grafeno de una calidad menor, que puede tener un impacto menor, que nosotros también lo hacemos, y que como es más fácil de hacer, pues ahí hay más iniciativas. En Inglaterra hay varias iniciativas. Inglaterra al final es la Universidad de Manchester, donde se sintetizó por primera vez, pues el gobierno inglés pues, ha hecho un gran esfuerzo, tanto de promoción como de inversiones en el propio material. Y es verdad que hay al menos 2 empresas que han salido a bolsa y en Inglaterra. Hay empresas en Estados Unidos, pues habrá 2 o 3. En China nosotros preferimos ni pensar, porque hay, yo qué sé, 10 o 15 y todas dicen que ya hacen toneladas y que hacen baterías y que hacen de todo. Pero bueno, es un mundo aparte, lo de China. Y en Japón también hay alguna y Corea del Sur. O sea, digamos que el mundo de las suspensiones y el formato polvo hay más empresas. El problema de muchas de estas empresas es que han generado unas expectativas sobre sus accionistas que no son capaces de cumplir en corto plazo, porque han dicho que esto va a ser más rápido de lo que realmente es, con lo cual pues acaban ahogándose y desaparecen. ¿Cuál es nuestra posición? Me preguntabas. Bueno, el CVD yo creo que lideramos y en la otra pues, tenemos una cuota de mercado de un 20-25%. Bai, por beste bat. ¿Estáis observando que hay alguna aplicación que esté trabajando en el campo de la anticorrosión? Sí, en el campo de la anticorrosión, de hecho hay una empresa muy importante que se llama Tata Steel, es una empresa india, es un conglomerado muy potente. Estos tienen, bueno, que tengo una presentación que hicieron un poco en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Bueno, el tema de la corrosión es un gran problema, ¿no? Es un problema también económico, todo lo que supone su tratamiento. Y con los óxidos de grafeno, utilizándose en conjunción con los 2 elementos, se ha conseguido obtener resultados muy buenos contra la corrosión. Sí, beste bat. Son millones de euros que apuesta la Unión Europea, ¿no? Por la investigación en grafeno. ¿Qué es lo que espera, digamos, luego de resultados? ¿Nos puede dar un caso práctico o sea, que podamos pensar que se está en producción de las 1.000 millones de euros? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se expectativa, ¿no? Sí, bueno, a ver, estos 1.000 millones de euros son en el periodo de 10 años, luego está gestionando en diferentes paquetes de trabajo. Hay un par de paquetes de trabajo que son ciencia básica y lo que es la parte de salud y demás. Y luego el resto de paquetes de trabajo son sobre las propias aplicaciones. Hay uno, por ejemplo, que es electrónica flexible, hay otro que es composites, hay otro que es producción en sí mismo, hay otro que es temas bio, ¿vale? De biomedicina. Entonces, en cada uno de esos paquetes hay una serie de socios trabajando. Ellos mismos se ponen unos objetivos, obviamente son revisados por la Unión Europea, ¿no? De hasta dónde quieren llegar, y obviamente estos 10 años, bueno, hablamos dentro de 10 años y vemos qué has hecho, sino que vamos revisando en periodos de 2 años a qué te habías comprometido y qué has conseguido. Obviamente en estas, el programa se van a cumplir ahora los primeros 2 años. Ha sido un poco una fase inicial para organizar este megaproyecto también, ¿no? Con 142 empresas y esta dotación, pues ha tenido su parte también organizativa complicada y todavía estamos muy cerca de la ciencia básica. Pero ahora cada vez se va a ir exigiendo más que se vayan diseñando resultados sobre las aplicaciones. Pero ya te digo, al final pues, composites, biomedicina, el paquete, por ejemplo, de Flexible Electronics, que es en inglés, o sea, electrónica flexible, del cual nosotros somos parte y Nokia es el líder, pues el compromiso es hacer al final del periodo un móvil que sea totalmente flexible. Lo que pasa es que ahí no solo interviene la acción, intervienen muchas otras cosas. Bai. A nivel de gráfico ya conozco la mecánica por el tema de
influye para el esfuerzo de los motores, que es mucho más debilitante. ¿El grafeno? No. El grafito sí. Para mesas tridimensionales y todo eso, el grafito es mucho más debilitante y todos los desplazamientos de motores pues, son enormes. Ahí lo único que podemos decir es que las propiedades que encuentras del grafeno no tienen nada que ver con la grafito. Se parte del grafito, ¿vale? Pero luego las propiedades que se encuentran no, y cómo lo puedes aplicar no tienen nada que ver. De hecho, por ejemplo, el grafito a veces se utiliza como aditivo en polímeros para las conductividades, pero eso también encuentra nuevamente de las propiedades mecánicas del propio polímero, ¿no? Y sin embargo, con el grafeno eso no sucedería. Las propiedades mecánicas permanecerían intactas o mejoradas y la conductividad mejoraría. Se comporta de forma muy diferente. Beste Almacean. En varios gráficos he visto la palabra PET, Sí. que no sé lo que es. Es un plástico. Pero sé que ha sustituido al bisfenol, que es un producto que se utiliza para hacer botellas de plástico, que era cancerígeno. Ahí aparecía como un producto que ya ha corrido la escalabilidad esa, ¿no? Sí. O sea, que ya está ya... El PET, sí. Es un polímero, bueno, el PET está en todas las... Sí, yo de hecho, por temas de cáncer, yo en las botellas siempre miro que ponga PET. Hay que decir que no está hecha con bisfenol, que es el cancerígeno, ¿no? Es flexible y también se utiliza en electrónica. Entonces, seguimos el grafeno encima del PET y luego se ponen otra serie de materiales para LEDs o para las pantallas táctiles, ¿no? Porque una de las aplicaciones también es la pantalla que es los electrones transparentes, ¿no? Esa es la aplicación de la que se suele hablar de... Bueno, usted María Sue, me gustaría hacer dos consideraciones. Una, el grupo de estudiantes que ha compartido con nosotros, algunos de ellos han marchado, pero todavía quedan unos pocos. Estoy seguro que dentro de 20 años se acordarán de esta conferencia. Estoy absolutamente convencido. Habéis tenido un privilegio enorme. Y segunda consideración. Íñigo nos ha hablado de dos grandes proyectos europeos. Uno en el entorno del grafeno y otro en el entorno del cerebro humano. Y aquí también dos apuntes. Que en nuestras actividades del cerebro hemos abordado varios aspectos. Desde las primeras conferencias con el BCDL, lo cual creo que pues es un gran... que no andamos demasiado despistados. Y hoy con Íñigo pues hemos tenido la suerte de acercarnos a este segundo gran buque insignia de la Unión Europea en temas de investigación, el grafeno. Bueno, creo que no está mal. Y antes de terminar, decir que hoy clausuramos este ciclo de otoño, Udazkená. Ya estamos trabajando el ciclo de la primavera de 2016. Asmoak, aurriak dira eta proiektuak asko. Antes de 15 días, tenemos nuestra sesión de trabajo interno para ir ordenando los temas, las propuestas, marcando nuestras propias prioridades que iremos abordándolas juntos. Decir, por supuesto, que si cualquiera de vosotros quiere participar en este tipo de iniciativas, el sábado día 19, toda la mañana estaremos haciendo ese trabajo. Bueno, luego nos tomaremos unos vinos. Y como ya se termina el curso, este año, Juan Mari
Juan Iraola hará hará el balance de lo que ha sido este año 2015. Segundo año de vida de Zarautz. Y decir y reiterar que todos los socios y alguien que no se asocie, pero si se porta bien, también está invitado a un pincho on que en el barrio Euskalduna está listo y está esperando para que vayamos allí a compartir todos pues ese pincho pote, pero pincho on en el caso de Zarautz, que ofrecemos gratuitamente a todos los que quieran compartir este fin de ciclo en Zarautz. Juan zurea hitza. Bueno, gabon denoi. Gaurko Inigo Txarronaren konferentzi honekin, izten dugu esan dugu bezala Zarautz honeko 2015ko ekitaldiak udaberrikoa eta azkenekoak eginda. Decía que hemos cerrado las actividades de Zarautz del año 2015. Consideramos que los contenidos de nuestras actividades y la calidad de sus ponentes han contribuido a dar algún paso adelante en los fines de Zarautz, que son el desarrollo cultural y social de la persona, la curiosidad por la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendizaje, y el ser parte de una red de colaboración con otras entidades locales e interesar a los jóvenes. Aurtengo gure ekitaldiak honako hauek izan dira. Este año hemos tenido 18 actividades en Zarautz. Hemos tenido 10 conferencias, 4 visitas guiadas, 2 colaboraciones con otras entidades de la localidad de Zarautz, un taller de trabajo a jornada completa y una subasta pública. Amar ponente Zarauztar eta 14 ponente kanpotar igo ditugu estradura ekitaldea honetan. Eta ikutu ditugu energia, arrantza, osasuna, heziketa, historia eta ikerketa zientifikoa. Gure eskerrik beroenak laguntzen dituzuen guztioi. Lehenengo Francisco Tarrei, areto hau doainik utzi eta errestasun guztiak ematen dizkigutelako. Merkatuan dagoen paroa lora dendari, modeloan egin ditugun ekitalditan lore batzuk eta jarri ditugu behar bizitan. Baita jarkatza nire estrimeni Bilboko Juan Carlos Revuelta, gure lagunari esker, eta Fernando Abilesiari esker egiten digulako. Deborez taldekoak mikrofono eta beste tresnak. Garoa liburu dendari, erregalatzeko liburu 1000 lankide ditugulako. Eta grafika zabendaino sosketa bileteagatik. Komunikabidei ere bai, Diario Asko, Noticias de Gipuzkoa, Euska, eta Euskadi Irratia, eta sare sozialak ere. Inigo Mantelorrari, artista doainik eskaini dizugun bere bi kuadro eta islarientzarako prestatu dituen grabazioengatik, hau ikusi duzu. Batzokia bai jatetxeko langile guztiei. Hainbat afari prestatu dizkutelako eta eskarrik asko bereziki Mari Joseri. Katxibantxi, Arkazinendi eta Arralde Txiki elkarteari hainbat bilera egin ditugulako bertan. Aitenetxe jatetxeari gure prentzaurrekoak babesteagatik eta noski udalari. Bere lanetxarengatik kultura alorreko teknikariei enbeste arazo konpontzen lagundu digutelako, modelo aretoan ere ekitaldiak antolatu ahal izan dugulako. Todo esto no sería posible sin la generosa colaboración de los ponentes, que han aceptado venir hasta Zarautz, darnos a conocer sus conocimientos
y muchos han cenado con nosotros para seguir hablando lo que a veces no puede quedar grabado en los vídeos del streaming. Por aquello de alábate mucho que nadie te alaba, al equipo de la Junta Directiva, que se responsabiliza de todos los detalles con más pasión y ganas que los propios atletas olímpicos. Y por último, agradecer a todo el pueblo de Zarautz por su apoyo. Este año 2015 hemos tenido una asistencia a estos actos de aproximadamente 2.000 personas, con los que habéis venido hoy 1.966. 2.000 personas habéis venido a lo que hemos hecho, pero vosotros sois los protagonistas, y después hemos tenido cerca de 8.000 conexiones de internet con el teléfono este que utiliza también Fernando, de las que más de 500 han visto conferencias enteras de las que hemos dado, desde América y desde África y desde cualquier sitio de España y de Europa. Gente zarautarra o gente no zarautarra que se ha enterado y que por internet ha visto la conferencia en directo. Hoy también. También ha aumentado el número de socios de Zarautz, pasando de los 33 que éramos al final del año pasado a los 54 que somos ahora. Pero continuaremos insistiendo y dando la tabarra hasta llegar a 100, que es la cifra con la que aseguraremos nuestra supervivencia venidera. Muchas gracias por haceros socios y participar en Zarautz. Y claro, ya lo conocéis, lo pone ahí abajo. Pero no viene mal repetir una vez más. Nuestro eslogan es Zarautz asmak zaretzen. Entre todos, vosotros y nosotros, vamos teniendo unas bonitas relaciones de complicidad. Guztia dure, herrigintza gehien abiatzeko delako. Zuei ere, mila esker, espini diguzuen arreta eta konfiantzagatik, denon artean, Zarautz herri alai eta irekiago bat egiten dugulako, eta gainera ondo pasatzen dugulako. Txalo zaparra handi bat guztia guntzako eta zuentzako. Y puesto que hemos llegado al final del ciclo de otoño, vamos a celebrarlo juntos. Los 54 socios de Zarautz estamos invitados a un pinchón muy especial en el Euskalduna. O sea que